Muy bien, mi nombre es José Luis y junto a mi compañero Rafael Malave les vamos a presentar la práctica número 3 que habla del teorema de superposición en DC, el teorema de Thevenin en DC y el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿ok? Entonces, el primer punto que trabajaremos será el teorema de superposición. Entonces, recordemos que el teorema de superposición trabaja con circuitos lineales que contengan fuentes independientes, combinaciones de fuentes independientes con fuentes dependientes, ¿sí? Entonces, esto también nos establece, este teorema también nos establece y nos dice que el voltaje o la corriente que fluye a través de cualquier elemento se puede obtener sumando algebraicamente ya sea o todos los voltajes o todas las corrientes individuales producidas por cada fuente independiente, ¿sí? Entonces esto funciona debido a que cada fuente que actúa sola reemplaza a la fuente de voltaje por cortocircuitos y a las de corriente por circuitos abiertos. Entonces la práctica nos pide determinar el valor de la corriente y el voltaje en la fuente A, que es esta que está aquí, y nos pide determinar también el valor de la corriente y el voltaje con esta fuente B, es decir, apagando esta fuente y viceversa, apagando esta otra fuente, ¿sí? Entonces, para comprobar los valores, compartir en la siguiente pantalla, ya un momento. Y aquí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Entonces, este, aquí vamos a obtener los siguientes valores. Si quitásemos esta fuente, nos daría el valor de la fuente B, ¿verdad? Ya un momento, ¿sí? Entonces, si simulamos aquí, vamos a obtener unos valores de corriente y unos valores de voltaje, que son los valores que nos indican aquí. 55,556, ¿sí? Para la fuente B y 13,333 para el voltaje, ¿sí? Y corresponde con los valores que tenemos en la tabla. Ahora, si simuláramos al contrario, es decir, que apagáramos la fuente B y dejáramos la fuente A, tendríamos el siguiente resultado. Un momento. Entonces, vamos a apagar esta fuente y vamos a conectar acá. Entonces, simulamos y obtenemos que los valores de corriente y de voltaje son los siguientes: 61,728, que es el valor que nos da aquí, ¿sí? Y 14,815, que es el valor que nos da aquí para el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de superposición? El teorema de superposición nos dice que la suma de estas corrientes debería de ser igual a esta corriente que está aquí, al igual que la suma de estos voltajes debería de ser igual a este voltaje que está aquí. Entonces lo vamos a comprobar en el circuito. Ahora, simulando, obtenemos lo siguiente. Lo vemos, aquí tenemos el valor de la corriente que corresponde a este valor que está acá y tenemos el valor del voltaje que corresponde a este valor que está acá. Bien, tuve problemas con el Zoom. Este, ahora hablaremos del teorema de Thevenin. Sí, el teorema de Thevenin nos establece que cualquier circuito lineal puede simplificar a un circuito, se puede simplificar a un circuito equivalente más simple, ¿sí? Compuesto por una fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. Este circuito es equivalente, ya, disculpe, este circuito equivalente tiene la misma respuesta en términos de corriente y de voltaje en la carga del circuito original, ¿sí? Esto quiere decir que este circuito que observamos aquí va a ser equivalente a este otro circuito que tenemos aquí, ¿sí? Con esta fuente, con esta cantidad de voltaje y con esta resistencia que tenemos aquí y con esta resistencia que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿cómo hicimos para hallar estos valores de voltaje y de resistencia? Para hallar esos voltajes utilizamos este circuito que está aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue que para hallar el voltaje,
dejamos la fuente que ya teníamos, ¿sí? Y colocamos aquí un voltímetro, medimos la cantidad de voltaje que pasa a través de este punto, ¿ok? Ahora, para calcular la cantidad de corriente que pasaba a través de esto, pues lo que hicimos fue crear este circuito y eso nos iba a dar la corriente que pasaba por aquí, ¿ok? Entonces, con eso calculábamos las corrientes y el voltaje equivalente de Thevenin para el circuito. Entonces, como podemos ver, un momento aquí para cortar el siguiente. Ya, ok. Como podemos ver aquí, ¿sí? Si simulamos, vamos a obtener los siguientes valores. 38,571, ¿sí? Y 58,714, ¿sí? Que son los valores que tenemos aquí, 38,571 y 85,714. ¿Ok? Este, si yo mido aquí la corriente y el voltaje me debería de dar igual que aquí, ¿sí? En este caso yo tuve una discrepancia con mi compañero puesto que él planteó mal el circuito cuando lo simuló y por eso a él los resultados le varían, pero en mi caso el circuito sí está bien planteado y el valor de corriente y de voltaje sí da igual, ¿ok? Entonces, vamos a parar aquí. Un momento. Vamos a parar aquí. Ahora vamos a simular. Entonces, vamos a obtener que el valor de este valor de voltaje aquí debería de ser igual a este valor de voltaje aquí, ¿sí? Entonces, como podemos ver, es el mismo. Ahora, este valor de corriente que está acá debería de ser este mismo valor de corriente que está acá. Y como podemos ver, coinciden, ¿ok? Pero voy a compartirle pantalla para que pueda observar la discrepancia que tengo con mi compañero. Un momento. Muy bien, aquí podemos observar la discrepancia en los cálculos. Como podemos ver en el circuito original, a él le da esta cantidad de voltaje y esta cantidad de corriente, que no coincide con estos valores que están acá y que no coinciden con estos valores que están acá. Otra cosa fue que él tomó un valor de la fuente de 40 voltios y yo seguí las recomendaciones que decía que la fuente debía de variar entre los 90 y los 120 voltios. En el montaje 3 hablaremos del teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Este teorema nos indica lo siguiente. Establece que la potencia transferida entre una fuente de voltaje y una carga será máxima cuando la resistencia de la carga sea igual a la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? En este punto se obtiene la máxima eficiencia y se aprovecha al máximo la potencia disponible en el sistema. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí, ¿sí? Tenemos el siguiente circuito con un batímetro, con un amperímetro y con un voltímetro y un reostato, que es el que tenemos aquí, ¿sí? En este caso yo trabajo con un reostato para poder, o sea, para poder variar mejor la resistencia, ¿ok? Entonces, este, para compararlo, voy a compartir un momento la otra pantalla para poder comparar los resultados. Un momento. Muy bien. Aquí tienen, ya, muy bien. Aquí tenemos los resultados obtenidos en la simulación de mi compañero, ¿sí? Entonces, este, nosotros utilizamos en este caso una resistencia variable desde 0 hasta 10.000 kiloohmios, ¿ok? Entonces, si la variamos en cero, ¿ok? Podemos obtener los siguientes valores. Podemos obtener un valor de 0,027, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí este valor de corriente corresponde a esta resistencia que está aquí, ¿sí? Pero aquí nosotros, como vemos, aquí hay un valor de voltaje, ¿ok? Ese valor de voltaje
corresponde, corresponde a que estamos trabajando con un cable y el cable es conductor, por lo tanto, aunque esta resistencia teórica e idealmente sea cero, en la vida real siempre va a haber un poquito de variación, pero es muy despreciable, ¿ok? Y aquí la potencia va- pasa igual. En este caso debería de ser cero, pero como podemos ver es sumamente pequeña, son microwatts. Entonces, en este caso se puede decir que es despreciable. Este, ahora, para una fuente, ¿sí? Perdón, para un valor de resistencia de 1000 de 1000 ohms, vamos a tener los siguientes valores que corresponden aquí. El valor del voltaje es de 0,022, que equivale a esto, a 21,82 este, miliamperios. Y para el valor de la corriente sucede igual. Aquí tenemos un valor de 21,817 y aquí un valor de 21,818. Y así vamos variando y vamos obteniendo, y aquí está el valor, un momento. Y aquí está el valor de la potencia, que nos dice que es de 476,015, a mí me da 0,15, a mi compañero le dio 0,45. ¿Ok? Entonces, si vamos variando, vamos viendo cómo aumenta. Entonces, ¿en qué punto va a comenzar a descender la resistencia? Que es lo que nos interesa con este teorema. Perdón, ¿a qué punto va a comenzar a descender la potencia? La potencia va a comenzar a descender cuando comience a igualar este valor de resistencia que está aquí, es decir, en aproximadamente en 45, en el 45%. Es decir, por aquí es en donde el valor de potencia va a comenzar a disminuir, ¿ok? Como podemos ver, en 40 valía 197, ¿sí? En 45 valía 800,058 el valor de la potencia. Ahora, cuando pasamos a 50, podemos observar que el valor de la potencia comienza a disminuir y esto se debe al teorema de máxima, ya, de, al teorema de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Y aquí podemos ir comprobando los resultados. En el caso, este sería el 5, 1, 2, 3, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es el que tenemos aquí, de 797,866 miliwatts. ¿Ok? Y podemos ir comprobándolo hasta llegar al último valor, que es el de 10 kilo ohms. ¿Sí? Y nos va a dar este valor que, como podemos observar, los valores se aproximan y en los teóricos los valores también se aproximan a lo que estamos buscando. Muchas gracias.